Muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con estos temas ya específicos de geriatría, de la valoración. Vamos a iniciar con uno de los síndromes geriátricos más importantes y que debemos de tomar en cuenta. Esta clase va dirigida en específico para, pues, R1, por ahí no tenemos ahorita los R2, pero ya R3, R4, pues ya debemos estar más habituados con esta parte, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Inicio con esta primera imagen, que a mí me gusta siempre hacer esta analogía y generalmente así les explico luego a los pacientes sobre qué es la fragilidad y la importancia de identificarla y de tratarla. Que básicamente pues explicamos que es un Jenga, todos hemos jugado este juego y que se va formando a lo largo de la vida, con el crecimiento y desarrollo, vamos poniendo todas estas piezas y pues a lo largo de la vida, pues vamos quitando estas piezas dependiendo de las características que vayamos desarrollando, ejemplo, enfermedades, alteraciones que vayamos presentando durante nuestro crecimiento y posteriormente en el envejecimiento se van quitando estas piezas, ¿no? Y cada vez esta torre, entre más enfermedades o más descontrol tengamos de estas enfermedades o complicaciones derivadas de la misma, pues más frágil se hace esta torre y pues más fácil que se caiga, ¿no? Y va a ser muy difícil volverla a reconstruir. Entonces, esta es una pequeña analogía que por ahí leí en alguna ocasión de una geriatra en Estados Unidos haciendo esta analogía y me gustó bastante, ¿no? Y bueno, comenzamos con también puse esta imagen de este artículo, ojalá lo podamos revisar y de hecho es, es una sugerencia para el día miércoles ver toda esta parte del tratamiento específico de la fragilidad. Y bueno, me llamó la atención porque pues el año 2016 y todavía aquí nos comentan fragilidad y sarcopenia como los nuevos gigantes geriátricos, ¿no? De los síndromes geriátricos. Aquí pues ya acepta o le da la importancia que tiene esta situación clínica, tanto la fragilidad como sarcopenia, como predictores de pronóstico para nuestros pacientes geriátricos. Entonces, ahorita vamos a platicar una pequeña revisión de este artículo. Y bueno, ¿qué es la fragilidad? Bueno, aquí tenemos la definición, un síndrome clínico relacionado con el envejecimiento caracterizado por homeostasis inestable y la consiguiente baja de reservas fisiológicas en varios órganos y sistemas que incrementan el riesgo de disminución o pérdida de la funcionalidad. Muy resumido, pues aquí palabras clave, disminución o una baja reserva fisiológica, a lo cual nos va a llevar a un aumento del riesgo de que se pueda recuperar el paciente y que éste pueda generar una pérdida de la funcionalidad. Generalmente la fragilidad viene acompañada de una discapacidad fluctuante, la cual muchas veces se va a ver relacionada con procesos estresantes agudos, vulnerabilidad ante sucesos estresantes intrínsecos o extrínsecos, que esto, bueno, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, va a depender tanto de las enfermedades del paciente, que esta es la parte intrínseca, como su entorno, el apoyo social que tenga, la red familiar, el recurso económico y todos estos factores van a estarse relacionando entre sí. También se acompañan a mayor fragilidad, pues de dependencia, institucionalización y obviamente muerte. Y para empezar a entender la fragilidad, pues hay que saber cómo es que se ocurrió que esto ocurría o a quién o cómo es que nació este concepto, este síndrome geriátrico. Se llevó a cabo en Estados Unidos un estudio de salud cardiovascular, el cual fue prospectivo observacional en pacientes mayores de 65 años, incluyeron a 5.201 pacientes y lo que se observó es de que teníamos ciertas características que se presentaban en la población adulta mayor, en la cual se relacionaba con peores pronósticos. Y lo que se vio es que esto era más, predominaba en mujeres, a mayor edad más cambios, la población afroamericana era la que más afectada se veía, pobreza, comorbilidades, entre más comorbilidades, más probabilidad o más prevalencia de fragilidad, baja educación y discapacidad asociada. Entonces, en el 2001 salió este artículo de la doctora Linda Fry,
en la cual nos describe la fragilidad, y esto es bien importante que lo tengamos claro. La fragilidad no es un diagnóstico como tal, no es no tenemos un agente etiológico como tal, es más bien, es un fenotipo. Son características que se observan en un individuo y que esta combinación de 3 o más de estas características que se investigaron, pues nos lleva a un peor pronóstico y a unos peores resultados en el paciente. ¿Cuáles son estas características que se describieron? Una pérdida de peso no intencional de 4.5 kilos o 10 libras en el último año, agotamiento o cansancio, que también así se describe, debilidad, baja velocidad de la marcha y actividad física baja, que ahorita vamos a ver pues la descripción más técnica de cada uno de estos apartados. Y pues bueno, aquí esto fue lo que se observó, o esto fue lo que se describió en cuanto a cada una de estas características, la pérdida de peso que ya platicamos, y debilidad. La debilidad, como nosotros la conceptualizamos con la fuerza de prehensión, que estuviera por debajo del 20%, estimada para el género y para el índice de masa corporal. La parte de la fatiga, que sea autorreportada, la presencia de fatiga, la lentitud de la marcha, que tengamos una disminución del 20% de acuerdo a su género y su altura, y una baja actividad que lo definen con kilocalorías semana. En hombres, menor de 383 calorías por semana, y en mujeres, menor de 270 kilocalorías por semana. La presencia de fragilidad se define con la presencia de 3 o más de estos criterios, y el paciente prefrágil, que es esta zona de transición entre un paciente robusto y un paciente frágil, es aquel que cumple solamente con 1 o 2 criterios. Y aquí, pues, otro de los términos que luego llegamos a sobreponer o a solapar es la fragilidad contra discapacidad. Hay que recordar que, pues, fragilidad no es sinónimo de discapacidad y discapacidad no es sinónimo de fragilidad. Pueden coexistir, sí pueden coexistir, pero una no excluye a la otra. La fragilidad se puede acompañar de algún grado de discapacidad. Normalmente se considera una fragilidad extrema cuando tenemos un fracaso para la recuperación, que esto pues lo vamos a platicar el día de mañana. Y la discapacidad no siempre se va a presentar en los pacientes frágiles. El paciente puede recuperarse debido a que su reserva funcional y homeostática es mejor. Esto lo vemos en los pacientes hospitalizados que cursan con una discapacidad transitoria, y en el momento que empiezan a recuperar, en aquellos que tienen una reserva funcional, pues bueno, quitamos esta parte de la discapacidad. Y también pues se puede considerar como un marcador de fragilidad, ¿no? Entonces aquí tenemos, pues no todos los pacientes con discapacidad son frágiles. Y pues la fragilidad extrema, que mañana vamos a platicar ya cuando tenemos un alto grado de desgaste en el paciente, pues vamos a desarrollar lo que se llama fracaso para recuperar o falla la progresión. Y no todos los pacientes, siguiendo esta máxima de que no todos los que tienen discapacidad son frágiles, y un paciente con algún deterioro funcional sin ser frágil puede recuperarse, y esto se va a dar de acuerdo a la reserva funcional y homeostática con la que cuenta el paciente. Y esto pues es muy típico, ¿no? Lo vemos en los pacientes. Tenemos 2 pacientes de misma edad, que incluso con la simple observación en la sala de espera nosotros podemos saber qué paciente es robusto, qué paciente es frágil, con la forma en la que se levanta, en la forma en la que camina, la velocidad con la que realiza sus movimientos, y con mera observación ya vamos viendo pacientes frágiles y pacientes robustos, ¿no? Y esto, pues bueno, ahorita vamos a platicar a qué se debe cada uno de estos cambios. Dentro de la epidemiología, vamos a ser muy breves, en mayores de 65 años se estima una prevalencia mundial de 32 a 35%, la incidencia media es de 7.2%, el 90% o más de los casos se relaciona o se asocia con diabetes, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Y en México la prevalencia de prefragilidad es de 17 al 21%, con una prevalencia del 24% entre 65 y 69 años, y en mayores de 85 años del 47.6%. Y esto pues seguimos con los conceptos básicos que nos describieron en el 2001, en el cual nosotros tenemos esta parte de a mayor edad, mayor fragilidad. ¿Cómo se clasifica? Bueno, podemos tener una fragilidad primaria, una fragilidad secundaria.
La fragilidad primaria es aquella que es consecuencia de los cambios derivados del envejecimiento. Hay que recordar que todos los sistemas y todos los órganos van a cursar con cambios que nos van a llevar hacia un deterioro de la función de los mismos y que son esperadas. Ejemplo, el deterioro o la pérdida de la filtración glomerular en el sistema nefrourinario y también la capacidad, por ejemplo, contractilidad, que vamos a desarrollar cierta insuficiencia cardíaca en los pacientes con una disfunción diastólica, ¿no? Y esto pues va a ser gradual y es inherente al envejecimiento. Y tenemos aquella fragilidad que es secundaria, que es, pues es derivada a efecto de enfermedades específicas, es decir, nosotros tenemos pues ya cambios o disminución de la función de ciertos órganos y si nosotros tenemos otras enfermedades como diabetes, hipertensión, pues nosotros vamos a acelerar estos cambios y nos va a llevar hacia una mayor disminución de las reservas específicas. Y bueno, aquí hay que considerar siempre un modelo holístico, ya que todos estos factores van a estar interactuando para el desarrollo de la fragilidad, la parte biológica, las enfermedades psicoafectivas, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, la parte mental cognitiva, como es el deterioro cognitivo leve que podemos llegar a tener, o ya un deterioro neurocognitivo mayor, y aquellos del entorno sociocultural y demográfico, que tiene que ver, por ejemplo, el antecedente educacional del paciente, el nivel socioeconómico que tenga el paciente, ¿no? Todo esto va a estar interactuando para el desarrollo a menor o a mayor grado de fragilidad. La fisiopatología, bueno, a mí me gusta bastante este esquema. Pues, es tomado de este artículo de la doctora Fry, en la cual, pues, nos muestra este círculo vicioso, ¿no? ¿No? Tan solo de ver el esquema, nosotros vemos que es un ciclo en el cual nosotros vamos a tener la interacción de diferentes factores. ¿Tienen todos por específico o hay como mucha controversia, pues, por dónde empezamos, ¿no? ¿Por dónde empezamos este ciclo? Y algo que nosotros tenemos en común, pues son el acúmulo de enfermedades o el acúmulo de cambios relacionados con la edad y que esto nos va a llevar a un primer evento que es la pérdida del músculo, de la masa muscular, que es la sarcopenia. Hay que recordar que esto se diferencia de la caquexia, ya que en la caquexia, pues aparte de que perdemos músculo, también perdemos tejido graso, y la sarcopenia, pues la pérdida de la masa muscular y presentamos un mayor componente graso dentro del músculo, una infiltración grasa. Todo esto que nos va a llevar, pues, a una disminución de la fuerza que pueda llegar a tener el paciente y de la capacidad para poder realizar sus actividades. Como tenemos una menor cantidad de músculo, vamos a disminuir la VO max, que es la capacidad aeróbica que vamos a tener dentro del músculo, se va a ver disminuido. Y con todos estos cambios a menor músculo, pues vamos a tener un menor metabolismo, ¿no? Vamos a tener una disminución de la tasa metabólica basal. Es decir, el consumo energético de nuestro paciente va a ser menor comparado con un paciente más joven o un paciente con la masa muscular intacta. Todo esto pues también se va a estar relacionando con una disminución de la velocidad de la marcha, lo que nos va a llevar a pues cada vez nos desarrolle discapacidad, a ser dependiente también. Ya una vez que pues no se puede valer por sí mismo, que le cuesta trabajo hacer los movimientos, pues empieza a depender de una andadera, empieza a depender un bastón o incluso una silla de ruedas y a menor o mayor medida pues van a desarrollar dependencia, ¿no? Todo esto nos lleva a una menor actividad del paciente y en conjunto con la disminución de la tasa metabólica, pues ya vamos a requerir menor energía. Ya no necesitamos, ya no necesitamos tanta energía porque la cantidad de energía que nosotros gastamos va a ir disminuyendo y esto nos va a llevar a una desregulación neuroendocrina y que van a tener, este es el contexto o esta es parte de la fisiopatología de la anorexia que presenta el adulto mayor. Estos cambios, ya todos organizados, nos llevan a una desnutrición crónica que nos va a llevar a un consumo inadecuado de proteínas y de energía y vamos a empezar con las deficiencias de micronutrientes. Y todo esto se cierra el ciclo para tener un balance energético negativo y tener más sarcopenia. Y bueno, así es como nosotros continuamos con este círculo vicioso y que se perpetúa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? O bueno, aquí teniendo un círculo vicioso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues desde ahorita debemos de tener en mente, debemos de cortar este círculo vicioso, ¿sale?
Y pues también este esquema me gusta bastante porque aquí tenemos todos los factores de riesgo que nosotros tenemos para desarrollar fragilidad o las etiologías, como es el envejecimiento, o sea, la edad, la parte genética, el estilo de vida, enfermedades y el entorno. Este es el modelo holístico del cual habíamos estado platicando y los mecanismos ya fisiopatológicos, la inflamación crónica o el inflammaging, que ya también en alguna clase lo platicamos, que va a estar modulado por esta disregulación de interleucinas y de células y de los linfocitos TSD8 en específico, esta desregulación, y que nos va a llevar a una inflamación crónica, ¿no? También los procesos como es la obesidad o enfermedades crónicas no controladas o incluso hasta controladas, pues nos llevan a que siempre estemos en un estado proinflamatorio. Tenemos sistemas intermediarios como son los sistemas endocrinos, musculoesqueléticos, cardiovasculares y hematológicos, que ya hemos platicado de algunos de estos cambios a lo largo de todo el curso. Y esto es lo que nos va a desarrollar el fenotipo de fragilidad, que ya hemos platicado de estas 5 características y cuáles son los resultados, porque es importante conocer que un paciente tiene este fenotipo de fragilidad, pues porque es un paciente que tiene mayor riesgo de desarrollo de caídas, de discapacidad, dependencia y por último, muerte. En conclusión de esta parte de la fisiopatología, la sarcopenia nos lleva a una desregulación neuroendocrina y nos va a llevar a una disfunción inmunoinflamatoria y esto se va a cerrar aquí en este círculo, ¿no? Los factores desencadenantes, como ya los platicamos del modelo holístico, las condiciones intrínsecas del paciente, es decir, todo lo aquello que depende o que es inherente al paciente y las condiciones extrínsecas. Dentro de las intrínsecas, los cambios por envejecimiento y las enfermedades, y de las extrínsecas, pues la edad género, la parte del abandono social, viudez, e incluso pues la parte socioeconómica, como es la ausencia del cuidador o una situación económica desfavorable. Aquí, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cuál es la clave del éxito en estos pacientes? Nosotros tenemos que identificar al paciente frágil, ya que si no intervenimos oportunamente, pues vamos a suponer un deterioro continuo con un bajo índice de recuperación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo como geriatras? Identificar la fragilidad. Y yo creo que todavía más importante que identificar a un paciente frágil es identificar a un paciente robusto que tenga estos factores de riesgo modificables y que podamos prevenir el desarrollo de fragilidad en un futuro. Para eso es importante pues que nosotros hagamos nuestra valoración geriátrica integral, que estemos evaluando de manera constante a nuestro paciente con estas escalas ya estandarizadas, que es la clinimetría, como es el CATS, Bartel, Autumn-Brody, GDS, todos aquellos que pues ya conocemos y que son de aplicación clínica diaria para nosotros, indicadores bioquímicos, como son los marcadores de desnutrición o marcadores anemia, daño renal y demás. Y pues bueno, entonces existen numerosas escalas que nos van a permitir identificar pacientes con el grado de fragilidad. ¿Cuáles son estas escalas que vamos a estar utilizando para nosotros poder identificar el riesgo de fragilidad o la presencia de fragilidad? Pues bueno, tenemos algunas escalas, pues esta es la primera o esta incluso es la escala de referencia para todas las demás que existen, que son estos criterios que ya platicamos al inicio de la sesión, que son los criterios de Watson y Frey, en la cual tenemos la pérdida de peso, la velocidad de la marcha, la fuerza, la actividad física y la fatiga. La fragilidad mayor o igual a 3 criterios. Y aquí la situación que tenemos con esta escala es que toma más tiempo o toma más, consume más recursos poder realizar toda esta evaluación adecuada. Esta es la que, ejemplo, pues nosotros requerimos de cálculos especiales para la actividad física, el consumo de kilocalorías. Aquí está la fórmula para nosotros poder calcular la cantidad total de kilocalorías, porque sería muy fácil que dijéramos, pues es sencilla, pero pues cómo sabemos que una persona tiene menos de 383 kilocalorías por semana. Aquí está esta fórmula en la cual pues nos dice que para nosotros poder calcular necesitamos saber qué actividad tiene y saber los METs específicos que nos genera o que nos consume cada una de estas actividades, multiplicar por kilo de peso
cuánto tiempo realiza cada una de las actividades y la frecuencia por semana, y todo esto va a ser la sumatoria que nos va a dar la actividad física total. Para eso, por ejemplo, tenemos este cuestionario de Minnesota que toma en cuenta cada una de las actividades que llega a realizar el paciente y le asigna METs, le asigna pues esta cantidad de energía o de cantidad de oxígeno que se consume con cada una de estas actividades. Y aquí tenemos un ejemplo. Y nada más les pongo esta parte de la tabla o del equivalente de las actividades. ¿Por qué? Porque es para nosotros poder saber que pues realmente sí nos tomaría algo más de tiempo poder realizar este cálculo adecuado y poder nosotros después interpretar estos criterios, ¿no? Entonces, para eso tenemos otras escalas que son más sencillas, son abreviadas e incluso tienen una muy buena validez. En los últimos años ya se han hecho varios estudios comparativos y todos los comparan contra los criterios de Frey, en los cuales, pues bueno, este es todavía más sencillo. Son 5 ítems, los cuales incluso los podemos aprender como una mnemotecnia, y que lo único que necesitamos realizar pues son 5 preguntas dicotómicas en cada una de estas. Y Frey, pues aquí lo tenemos: la fatiga, la resistencia. La resistencia, ¿cómo la vamos a medir? Pues si el paciente es capaz, tolera adecuadamente poder subir un piso de escaleras, que pues aquí buscando cuánto es un piso de escaleras, lo toma en cuenta entre 8 y 10 escalones aproximadamente. La deambulación, si puede caminar una manzana completa, que son alrededor de 200 metros en promedio, si presenta más de 5 enfermedades y si ha perdido más del 5% de su peso habitual en los últimos 6 meses. Y tenemos la misma situación: 3 o más nos califican para fragilidad, 1 o 2 nos identifican prefragilidad, y la ausencia de respuestas positivas a estas preguntas que nosotros le hagamos a nuestro paciente nos indique robustez en el... Bueno, aquí, no sé. Y bueno, aquí, bueno, incluí la parte del tamizaje de sarcopenia. Es importante que tengamos en cuenta, como lo vimos en el diagrama de la fisiopatología, que pues una de las grandes situaciones concomitantes que vamos a tener asociada a la fragilidad y que van de la mano, fragilidad y sarcopenia, pues es esto, la sarcopenia. Y aquí tenemos el tamizaje. El tamizaje nosotros lo hacemos con esta escala, que es el SARC-F, en la cual pues igual nosotros tenemos 5 ítems o 5 componentes en los cuales nosotros hacemos estas 5 preguntas que tenemos aquí, que lo que nosotros vamos a medir es la fuerza, si requiere asistencia al caminar, si tiene la capacidad para poder levantarse de una silla, subir escaleras y las caídas. Y otra vez tenemos otra mnemotecnia que es también sencillamente, lo podemos recordar de manera más sencilla, que es SARC-F. Y aquí tenemos una comparativa de las diferentes escalas que se han utilizado históricamente para medir o para poder determinar fragilidad. Y nosotros podemos observar que de todos los que aquí tenemos el Frail, el cuestionario de Frail, y bueno, y aquí tenemos otras escalas, como es el Prisma 7, como aquí está una prueba que nosotros realizamos, el ANDA-IB, y aquí está otra herramienta de screening para fragilidad. Como podemos ver, todas tienen un alto valor predictivo negativo, todos están por arriba del 90%. Tenemos un valor predictivo positivo que va a variar. De hecho, el que nosotros tenemos más alto, pues es la escala de Frey, y el cuestionario simple de Frey es el que le continúa en cuanto al valor predictivo positivo. Aquí están las sensibilidades y las especificidades. Como podemos ver, Frey tiene muy buena sensibilidad, pero pierde algo de especificidad, aunque ambos están pues arriba del 80%. Aquí tenemos, comparándolo con Frey, nosotros cómo podemos, qué porcentaje de precisión tiene al momento de realizar el diagnóstico. Y tenemos que el cuestionario Frey, nuestras 5 preguntas muy sencillas, tienen
una exactitud de hasta el 85.98%, ¿no? Entonces tiene una muy buena sensibilidad, una muy buena especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, y es por eso pues que de hecho en la última literatura es la que se aconseja utilizar para nosotros poder detectar de una manera rápida o usarla de screening para poder realizar el diagnóstico. Siempre tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con aquellas entidades clínicas que tengan algún componente caquéxico y que esto nos vaya a simular a la fragilidad. ¿Cuáles son las principales enfermedades o las principales condiciones que nos van a dar esta parte de la caquexia? La insuficiencia cardíaca, el cáncer, el hiper o hipotiroidismo, enfermedades del tejido conectivo, artritis reumatoide, cirrosis hepática y enfermedad renal crónica, ¿no? Porque nosotros hemos visto también pacientes que pues tienen cualquiera de estas enfermedades con una disfunción terminal orgánica específica y que van a presentar pues casi todos la presencia de criterios de fragilidad, ¿no? Y bueno, aquí nada más poniendo cuál es el alcance que nosotros tenemos con el diagnóstico o con la detección de fragilidad, porque esto pasa, ¿no? En nuestro contexto clínico. Realizamos la consulta, nos lo envían de otras especialidades y pues cuál es la finalidad de que nosotros pongamos que el paciente pues presenta fragilidad. Bueno, nosotros lo que debemos de conocer es de que cada una de las enfermedades se va a modificar pues la intervención terapéutica con la cual se vea beneficiado el paciente e incluso las metas de control que tengamos en cada una de las enfermedades se va a ir modificando. Incluso las últimas guías cada vez van acoplando más un pequeño apartado en el cual nos viene la parte de fragilidad y nos vienen las recomendaciones para esa población en específico. Entonces, algo que hay que llevarnos de esta plática es que siempre identificar en cada una de las enfermedades que nosotros estamos tratando o le estamos dando seguimiento, pues cuáles son nuestras metas que vamos a tener con la fragilidad. Aquí pongo de este artículo que es bastante completo, que nos habla acerca de diabetes y fragilidad y cuáles serían los manejos y cuáles serían las metas de tratamiento en cada uno de nuestros pacientes. Y aquí nos lo dividen pues, en los pacientes robustos, en los pacientes que podríamos llamar moderadamente frágiles, o incluso aquí podría ser la parte de fragilidad, y los que están severamente frágiles. Y aquí vienen cuáles son las metas recomendadas de cada uno de los de hemoglobina glucosilada, de la glucosa en ayuno y la presión arterial. Y aquí también vienen las intervenciones que podemos hacer en cada uno de estos pacientes. Ejemplo, en un paciente que es sano, que está prefrágil y que todavía no tiene tanta deterioro de su reserva funcional, pues básicamente podemos llevar una meta terapéutica o un tratamiento convencional. O sea, podemos utilizar tratamiento como utilizaríamos en un paciente, pues, no geriátrico, mientras que ya en pacientes que tenemos una fragilidad moderada, pues ya tenemos que estar tomando en cuenta la limitación de ciertos medicamentos. Ejemplo, aquí vienen las estatinas, que es uno de los medicamentos con los cuales más batallamos si lo quitamos, no lo quitamos. Entonces, en estas dos primeras etapas, solamente si están contraindicados o no son tolerados, a comparación de lo que lo vemos en un paciente con una fragilidad severa, que tiene muchas comorbilidades y que tiene una restricción importante de su funcionalidad, que solamente nos recomiendan la estatina cuando vaya a ser claramente benéfica, pero ya no es ampliamente usada para todos nuestros pacientes, ¿no? Y el tratamiento, pues el tratamiento va a ser igual, como lo hemos visto, si la fisiopatología es holística y multidisciplinaria, pues también el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Hay algunas recomendaciones generales que se hacen para nosotros poder abatir o poder disminuir la fragilidad. Y pues me gusta este algoritmo en el cual nos va guiando de qué es lo que nosotros tenemos que realizar o qué es lo que tenemos que detectar para cada una de los componentes de la fragilidad. De ejemplo, nuestro paciente nos dice que presenta fatiga,
pues no únicamente achacarlo de que es por parte que es por parte del envejecimiento y que es parte del cuadro clínico. Siempre aquí lo que nos recomiendan es, al momento que nosotros tenemos criterios de fragilidad y uno es fatiga, tenemos que hacer esta escala que es el PHQ-9 o el GDS, que van a ser métodos de detección o de screening para depresión. Nosotros también aquí nos vienen otras pruebas complementarias. Aquí se incluye la apnea obstructiva del sueño, el hipotiroidismo o deficiencias de vitamina B12, la hemoglobina para detectar que no sea una fatiga por anemia y la presencia de hipotensión o, la presencia de ortostasis. Si nosotros tenemos una disminución de la resistencia o de la capacidad aeróbica, estamos sumamente obligados a detectar sarcopenia, ¿ok? Tenemos que hacer el abordaje de sarcopenia y tenemos que iniciar con el tratamiento específico de sarcopenia. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el realizar ejercicio de resistencia y ejercicio aeróbico, al menos de 3 a 5 veces por semana, e iniciar suplementación con proteína y 1000 unidades internacionales de vitamina B al día también. Y aquí importante, algo que va muy de la mano también con la sarcopenia, pues la osteoporosis, ¿no? Nuestros pacientes, más en pacientes mujeres, nosotros tendríamos que estar haciendo densitometría, ya que la disminución del músculo supone una disminución de todos estos movimientos de resistencia y por ende nos lleva hacia el desarrollo de osteopenia u osteoporosis. Y dar tratamiento obviamente específico para la osteoporosis u osteopenia, ¿no? Enfermedades, pues tenemos que ver todos aquellos, aquí entra incluso pues la polifarmacia. Nosotros tenemos que ver cómo están interactuando todas estas, todos los fármacos que nosotros estamos utilizando, si tenemos una prescripción adecuada de los fármacos para el tratamiento para cada una de las situaciones que tiene el paciente. En específico, hacen hincapié pues en aquellos que tengan un efecto anticolinérgico, como también ya lo hemos platicado bastante, pues esto nos va a dar una mayor fragilidad neurocognitiva también y una mayor predisposición para el deterioro. Y pérdida de peso, pues tenemos la conocida mnemotecnia Milson-Wills, que aquí viene pues todo lo que nosotros tenemos que valorar de por qué está perdiendo peso nuestro paciente. Desde medicamentos que nos pueden producir anorexia, problemas orales que nos impidan la adecuada masticación y hipertiroidismo, problemas enterales como enfermedad celíaca, enfermedades inflamatorias intestinales, eh, colecistitis. Aquí tenemos entonces esta mnemotecnia que ojalá la tengamos presente. A lo mejor no es tan fácil aprendernos como SARC-F o como Frail, pero la debemos de tener en mente para todo aquel paciente que esté perdiendo peso. Y por último, la suplementación calórica tendríamos que estar dando con esta pérdida de peso. Entonces, aquí, pues, ¿qué es lo importante? No nada más suponer que la pérdida de peso, pues, por fragilidad, sino que tenemos que indagar en cada una de estas, en cada uno de estos apartados y aparte, pues, la suplementación calórica y una valoración nutricional. Es importante conocer y saber que, pues, dependemos de un equipo interdisciplinario. Tendríamos que estar enviando a nuestros pacientes a rehabilitación para que se realicen los ejercicios y la dosificación adecuada del ejercicio, ya que el ejercicio como tal, pues también tiene una dosificación y la pérdida de peso y cuánto le vamos a suplementar a nuestro paciente y de qué forma, pues lo tendría que estar haciendo también el equipo de nutrición, ¿ok? Y pues a nosotros sí nos corresponde pues toda esta parte de la sarcopenia, la osteoporosis, osteopenia y la revisión de todos estos fármacos, si están bien indicados o no están adecuadamente indicados. Ya en alguna ocasión también por ahí compartimos los criterios Start-Stop o los criterios de Stop Frighty, también por ahí los hemos compartido previamente, ¿no? Que los podemos platicar también el día miércoles, esa parte importante, los criterios de Beers. Y pues bueno, el equipo geriátrico interdisciplinario, como ya lo platicamos, ejercicio, nutrición, de preferencia los ejercicios de resistencia. Esto va a generar un impacto sobre el sistema musculoesquelético y esto está interactuando con la producción de ciertas hormonas, como son algunos andrógenos o factor similar a la insulina o el factor de crecimiento.
y al menos 3 días a la semana, de 30 a 45 minutos. El consumo recomendado de proteínas va a ser de 0.8. Esto pues ya sabemos que se va a ver modificado dependiendo de la situación, por ejemplo, de la función renal, y al menos se recomiendan 360 kilocalorías día, complementarias a los requerimientos basales, aunado a un programa de resistencia y de fuerza para, pues, después no generar una obesidad sarcopénica, que es otro concepto que también por ahí podemos revisar. Pacientes que tienen una disminución, a lo mejor conservan el peso, pero pues lo que se está acumulando es grasa, lo que se está perdiendo es músculo. Entonces siempre también tendríamos que ver la composición corporal de nuestro paciente y si realmente pues lo que el peso es masa magra o estamos teniendo aumento de peso por obesidad sarcopénica. Y aquí este punto es algo controvertido que igual me gustaría pues pudiéramos revisar o ahondar más cada uno, contar con evidencia para ver pues ejemplo la testosterona. Está muy controvertida, hay publicaciones en las cuales nos comentan que pues tiene una adecuada respuesta a los pacientes que se manejan y que se mantienen entre 240 y 460 nanogramos sobre mililitro los niveles de testosterona, la suplementación con vitamina D y bueno, el uso de los estrógenos tiene efectos modestos en la composición muscular y no se ha demostrado que esto se traduzca en una menor incidencia de fragilidad o en una mejoría significativa de la funcionalidad. Aquí está este esquema, este diagrama en el cual compararon pues cuáles son las medidas terapéuticas que más le ayudan al paciente, en la cual pues vieron que dentro de lo que mejores resultados tenía, tanto cognitivo, psicoafectivo y funcional en el paciente, era la actividad física y mucho mejor, aquí lo tenemos, la actividad física, y el que tenía mejor respuesta era cuando nosotros combinamos la actividad física con la suplementación de proteína, bueno, con el aporte adecuado de proteína y una suplementación nutricional adecuada. A pesar de que nosotros pensemos que a lo mejor un tratamiento más intensivo, es decir, poner al paciente en un régimen o en un entrenamiento físico más robusto, más intenso, va a tener mejores resultados o un régimen nutricional más intenso. Lo que se ha visto con estos tratamientos que son más estrechos o más intensos es que tenemos más efectos adversos. ¿Cuáles son estos efectos adversos? Pues recordar que nuestros pacientes pues, van a tener osteoartrosis, van a tener desgastes y lesiones previas musculares, tendinosas, y los pacientes pues, generan lesiones nuevas y generan más dolor, y con esto pues el uso de más medicamentos que tengamos que hacer, y el paciente pues va a caer en reposo y va a entrar dentro del ciclo nuevamente de la fragilidad. Entonces tomar en cuenta esto, individualizar al paciente, la evaluación es importante porque muchas veces nosotros decimos, pues sí, haga actividad física, camine, haga natación, pero también pues requerimos que se valore adecuadamente cada una de las articulaciones, cada uno de los rangos de movimiento, y ver que el paciente sea capaz de realizar las actividades y que nosotros no vayamos a producir un mayor daño, una lesión o una incomodidad para nuestro paciente, y que esto vaya a ser una causa de falta de apego hacia los tratamientos que le ofrezcamos al paciente. Y me parece que con esto pues terminamos. Muy bien, Carlitos. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Quieren hacerle alguna pregunta o comentario a Carlos? Doctor. No, en general bien. Bien, ¿no? Muy bien. Sí, yo digo que sí. Ajá. Lo que habría que... Yo creo que ya todos ustedes tienen, sobre todo los que están aquí todavía, muchos R1, pero yo creo que todos los demás sí aplican y tienen bien entendido no solo el concepto de fragilidad, sino cómo hacer el diagnóstico, ¿no?
o no, o tienen alguna duda de los instrumentos que pueden utilizar para el diagnóstico. Y como lo dijo bien, la sensibilidad y el valor pronóstico negativo y esto. Coméntenle al doctor, muchachos. Sí, yo creo que sí, igual felicidades, doctor Chávez, excelente ponencia, chulada. Como dice el doc, yo creo que a veces el problema no es que no la sepamos identificar, porque Carlos nos puso pues estas herramientas que son en realidad pues sencillas, ¿no? Está cansado, ha bajado de peso, tiene muchas enfermedades, ya no aguanta lo mismo, o sea, en realidad son preguntas como muy centrales. El problema es que yo creo que a veces no sabemos cuáles son las medidas o dónde incidir en todo vorágine de situaciones que inician o perpetúan la fragilidad, en dónde incidir o qué herramientas tenemos para, por ejemplo, prescribir suplementos nutricionales y ejercicio, que es lo que se supone que tiene mayor impacto en la fragilidad y que en realidad pues digo, en la consulta no lo sabemos hacer. Bueno, no sé si ya alguno haya tomado ya este curso de rehabilitación o de nutrición geriátrica, pero creo que es de lo que más nos falla. Sí, de hecho, parte de como comentaba ya durante la ponencia, aquí lo importante es el saber por qué voy a identificar fragilidad o para qué voy a para qué voy a identificar la fragilidad. Y es lo que nos va a dar la importancia de nuestra labor con otras subespecialidades. Que nosotros le podamos decir, ejemplo, al cardiólogo, al neumólogo, ¿sabes qué? Tu paciente es un paciente frágil, muy frágil. Realmente la expectativa por la funcionalidad de lo demás no es candidato a una terapia muy rigurosa o intensiva, o incluso los medicamentos son más propicios a que puedan desarrollar efectos adversos y todavía disminuir más la calidad de vida del paciente, y que ya no vamos a tener una intención curativa con el paciente. Muchas veces a lo mejor no están muy habituados nuestros compañeros subespecialistas, cardiólogos, ejemplo, que nos mandan mucho de fragilidad. Paciente frágil pasa a geriatría. Pero ¿para qué pasa geriatría? Pues pasa para que nosotros le digamos, hay que retirar estos medicamentos, hay que continuar con estos medicamentos, o incluso es un paciente a lo mejor de 80 años que se va a ver beneficiado realmente con la colocación de un marcapasos, o es un paciente que ya no se va a ver beneficiado con un recambio de un marcapasos, ¿no? Esas son las situaciones en las cuales nosotros tenemos que incidir, y dentro de lo que nosotros leamos de las enfermedades específicas y el tratamiento, tenemos que irnos a este apartado de fragilidad. ¿Qué se recomienda y qué medidas son las que nosotros tenemos que poner dentro de nuestra nota de valoración geriátrica para que lo lea el especialista y pueda tomar esas decisiones, ¿no? Y nosotros informar también a los familiares acerca de las expectativas que se tiene con el paciente, porque muchas veces se piensa que a lo mejor un paciente ya que tiene alto grado de fragilidad, al mandarlo a nutrición o al mandarlo a rehabilitación, va a recuperar al 100% su funcionalidad, o cuando nos llegan a hospital, que piensan que pues va a ser muy fácil salir de una infección de tracto urinario, ¿no? Que a lo mejor un paciente joven pues va a salir rápido, pero un paciente ya muy frágil, pues va a ser difícil e incluso tiene alto riesgo de fallecer, que es algo que también siempre tenemos que ser muy claros con los familiares en esa parte y explicarles qué es esta parte de la reserva funcional que tiene su paciente, ¿no? Nada más para complementar. Muy bien. Está bueno. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario o aportación? Pues nada, nada más quería comentar, bueno, ahí sobre lo que comentó de la valoración geriátrica integral, como lo comentaba, finalmente el objetivo no solamente es identificar la fragilidad, sino las intervenciones que vamos a hacer en ese momento. Entonces yo creo que de la parte más importante en una valoración geriátrica es nuestro comentario, que vaya dirigido a los problemas que identificamos y qué
medida estamos sugiriendo para poder intervenir en ese momento, en ese ahora, en el paciente para pues prevenir o poder identificar esos factores de riesgo de fragilidad y que se pueden estar dando como seguimiento de estos mismos factores de riesgo para que a la larga, pues a un mediano plazo, pues el paciente que estaba pues prefrágil, pues pueda todavía recuperar hasta cierta robustez. Tal vez, como lo mencioné, pues al 100% va a ser tal vez complicado, pero sí hay algunas cuestiones en agudo que podrían, si no se identifican, pues sí pueden estar pues mermando la funcionalidad del paciente y que al final pues le condicione este estado de susceptibilidad. Entonces ahí yo creo que eh, tomarlo en cuenta porque pues muchas veces nos pasa que hacemos la valoración geriátrica con muchas escalas y todo, pero al final no aterrizamos en las cosas que vamos a intervenir en el paciente. Y muchas veces los vemos en pacientes en agudo y en ese momento tal vez no es como que lo ideal estar pues hablando de todas las cosas que vamos a intervenir porque serían muchas, ¿no? Pero finalmente al momento de darle seguimiento, estar tocando a cada uno de esos puntos que vamos a estar dándole seguimiento y vigilancia para que al final podamos detectar bien esta fragilidad y poder incidir con cada una de las cosas que hagamos, que todas las intervenciones tengan ese objetivo, ¿no? Y bueno, a mí también, perdón, me gustaría agregar, en parte de esta conclusión, es agregar lo que dice Monasterio, es que la fragilidad también es un estado dinámico, que el hecho de que diagnostiquemos fragilidad en un paciente no significa que se va a quedar así. Si, como dicen, se hacen las intervenciones oportunas, podamos recuperar ese paciente, no quizá al estado previo o como lo recuerdan los familiares, no, es que él hace ejercicio, iba al campo, etcétera, ¿no? Pero sí que probablemente ese paciente pueda por lo menos ser independiente de sus actividades básicas, recuperar continencias, ¿no? Que es algo muy importante y que se suma también a lo del estado de ánimo, ¿no? La depresión, que obviamente ya muchos pacientes dicen, no, pues es que ya, ya tienen que hacer todo por mí, y eso pues se va complicando y como dice el doctor, se va volviendo una bolita ahí de nieve que se va haciendo más grande y un círculo vicioso que al final pues va a un desenlace pues fatídico, ¿no? Es eso. Ok. Oigan, yo quiero hacerles una pregunta a todos. Si ustedes detectan una fragilidad, ¿se considera una emergencia en geriatría? Sí, yo creo que sí, Doc. Ujú. Porque precisamente tenemos esta situación en la que pues tal vez sea posible con las intervenciones en cuanto a ajuste de enfermedades crónicas, prescripción adecuada de medicamentos, suplementación nutricional y ejercicio, que podamos evitar que ese paciente siga progresando y llegar a un punto de no retorno como el que va a hablar mañana Andrea, que es pues la falla para progresar y el síndrome de deslizamiento, que pues ahí sí ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Ok. Yo no alcancé a escuchar al inicio, igual y ustedes sí. Desafortunadamente aquí en mi casa luego el internet me llega a medias, pero en la introducción, que estaba yo todavía en la parte de abajo, sí mencionó acerca de el pronóstico una vez que se diagnostica la fragilidad. ¿Cuál es el pronóstico de morbimortalidad? No, Doc, no lo comenté en la introducción. Aquí, bueno, son muy individualizados dependiendo de las situaciones clínicas y varía bastante en la literatura, pero bueno, mañana le tengo el dato específico más aterrizado a la población mexicana, porque eso es también bien importante. O sea que podemos tener los pronósticos para diferentes poblaciones, pero de hecho en México tenemos poca información como tal. Ok.
Bueno, y eso va a ser muy importante para aclarar una parte. Igual y lo que quiso decir Mona será otra cosa, pero en explicar a veces podemos entender algo distinto. Yo lo que quiero decir es que identificar la fragilidad en un paciente, si es en una consulta externa, se vuelve en una emergencia. Porque precisamente el desenlace que ya nos va a platicar Carlos puede progresar hasta la falla para la recuperación, obviamente la muerte. Acorta ya el periodo de sobrevida de un paciente. Y si tenemos un paciente en estado grave que lo llevó a la hospitalización y además identificamos que tiene fragilidad, entonces esto se multiplica. La posibilidad de morir, la posibilidad de tener estancia prolongada, la posibilidad de tener complicaciones durante su estancia y se vuelve entonces en una emergencia. Así que yo creo que sí, nosotros tenemos la capacidad de hacer la evaluación geriátrica e identificarlo, porque si lo identificamos de manera temprana, no solamente nos ayuda a que tomemos decisiones, sino también nos ayuda a orientar al familiar. Y de esa manera, si tenemos un desenlace fatal, nosotros ya sabíamos que podía pasar y ya le habíamos avisado a la familia. Y sirve también dentro de ella que tomen decisiones ellos, que ya sea acaten directrices avanzadas, si es que las emitió el paciente, y si no, que en ese momento la familia o el responsable lo analice y nos den las instrucciones a seguir, porque ya sabemos que tenemos un paciente frágil que ya estaba llegando a la falla, bueno, frágil, pues llegó por una situación crítica y nosotros vemos que nomás no responde, entonces la posibilidad de morir es muy alta, la posibilidad de tener la necesidad de apoyos vitales va a ser muy alta. ¿Y qué vamos a hacer? Ajá, entonces sí es importante que esto lo tomen en cuenta y que aunque llegue así, que tenemos que atacarle otro problema, que hay que intubarlo porque tiene una neumonía, está desaturado, está deshidratado, está con lesión renal aguda, también hay que tratar de ver cómo venía este paciente evolucionando, en ese momento hacer la somatometría y tratar de tomar una determinación sobre si cumple o no cumple este criterio, ¿sí? Porque nos va a ayudar mucho para identificar factores de riesgo y hacer un buen plan de manejo. Desde ese momento ya sabemos si el paciente logra salir adelante, necesita un plan de egreso, pero bien establecido. Y otra cosa que iba a comentar, aquí lo dejó muy bien planteado y quiero que se quede muy bien con esa idea. Es clásico en la consulta externa que nos piden que la vitaminita, que el suplementito, que la medicina maravillosa que le va a quitar la fragilidad, que le va a hacer que tenga masa muscular, que tenga fuerza, que tenga energía. Y ya vimos que sin ejercicio no se logra nada. Le podrán dar lo que ustedes gusten y manden, pero si no obligamos a ese paciente a que se mueva, si no le estimulamos a que se levante, si no nos apoyamos con terapia física, no vamos a conseguirlo realmente, ¿sale? Entonces sí quédense con esa idea, la base es ejercicio, si no, no va a ser beneficio nada más de lo que pues si no hay más, creo que ya, bueno, en buen tiempo nos veríamos mañana, ¿sale? Muy bien por la clase, muchas gracias. Sí, muy bien. Buenas noches a todos. Dale, buenas noches, Hasta bye. luego. Descansen. Bye.